vamos a continuar con lo que fue las ideas políticas de Aristóteles. Vamos a ver el contexto histórico, el ideal político de Aristóteles, la mejor forma de gobierno, cómo se dio ese desarrollo y pues bueno, todo lo que conlleva esto, ¿no? Entonces bien, debemos por comenzar por decir que Aristóteles llama ciencias políticas a la ética y a la política, pues ya que su propósito es buscar la virtud y el perfeccionamiento de la moral. Si bien el estudio de la ética se propone descubrir cuál es la finalidad del hombre como individuo, el estudio de la política se propone descubrir cuál es la finalidad del hombre como parte de la sociedad. Y lo primero que hace Aristóteles es examinar la definición de ciudad y sus orígenes. Aristóteles decía que la ciudad es una asociación de personas libres e iguales que comparten intereses en común. Además que la primera forma de asociación fue la familia, producto de la satisfacción de necesidades cotidianas. Como un ejemplo, como la alimentación y la vivienda fue el resultado de varias familias en donde surge lo que se conoce como aldea. Pues ya que, bueno, al reunir varias familias, como acaba de decir, se conformaba la aldea y se satisfacían ciertas necesidades, pues que necesitaban para conformar una comunidad, ¿no? Entonces, bien, por último, para explicar bien, la ciudad es la asociación que surge de la unión de varias aldeas, como acabo de decir, y la primera que logra la autosuficiencia. Es decir, que las ciudades tienen una primera forma de asociación que se basta a sí misma a nivel productivo y social. Por eso se llaman autosuficientes. Aunque el impulso que hace surgir la ciudad, a la ciudad como tal, pareciera no ser distinto al que produce la formación de la familia y de la aldea, ya que la ciudad demuestra que es diferente a esta y otras situaciones que van más allá del deseo de subsistir. Es decir, la ciudad busca que el hombre viva y se desarrolle plenamente pues con esta. Es entonces cuando Aristóteles llega a la conclusión de que, ¿cómo explicarlo? De que al andar de forma natural, las primeras asociaciones de hombres y la formación de la ciudad también se dio de forma natural. Por ello, al tener una tendencia natural, se asocia y Aristóteles dice que el hombre es un animal político. Esto lo debemos tener muy claro, el concepto de animal político, ya que es una definición que se puede malinterpretar. Por eso es importante, como dije anteriormente, dejar en claro que cuando Aristóteles se refiere al hombre como un animal político, no quiere decir que los hombres se quieran dedicar a la actividad política. O sea, al decir que el hombre es un animal político, no se está diciendo que como tal vaya a ser un político. Lo que quiere decir es que el hombre es sociable en su forma natural y se congrega en grupos más numerosos que la familia y se esfuerzan por vivir juntos. Pero bien, ustedes dirán que hay animales que también se congregan en grupos y entonces pues ¿cuál vendría siendo la diferencia? Bueno, como tal, la diferencia es que el hombre tiene la capacidad de razonamiento. Recordemos que el ser humano es un ser razonable. Y esa razón, a diferencia de los animales, le permite al hombre conformar ciudades. Entonces, bien, en ese sentido es un error suponer que la ciudad sirve nada más para la distribución de bienes y servicios o de productos entre sus miembros, ¿no? Ya que, bueno, la ciudad es una asociación de hombres que comparten una percepción de lo que es una vida buena y justa, ya que el hombre es un animal político porque piensa y reflexiona acerca de lo que es bueno y malo, pues para él y para los demás, ¿no? Por esa razón, solo en la ciudad el hombre puede desarrollar su plena felicidad. Entonces, bien, al terminar lo referente a la ciudad del animal político, Aristóteles analiza también la naturaleza de la ciudadanía y los tipos de regímenes que vamos a ver más adelante. Ya entrando en ese tema, para Aristóteles, no a todos se consideran ciudadanos solo por el hecho de, pues, de vivir en la ciudad. Para eso habían ciertos requisitos. Como tal, para ser ciudadano, primeramente era necesario haber nacido dentro de la ciudad. Y lo segundo, y más importante para Aristóteles, era participar en las decisiones de los asuntos públicos, es decir, formar parte de las asambleas que legislaran aquello que era en pro de la ciudadanía y de la ciudad. Para ello, el miembro de una ciudad conquistada, perdón,
no podía ser ciudadano, ni tampoco los extranjeros, ni los esclavos, ni las mujeres. En el caso de los regímenes, y en el caso de los regímenes se refiere a la clase política dominante, ya que es importante decir que los regímenes reflejan las relaciones de autoridad y subordinación entre las diversas partes, pues que integran la ciudad, ¿no? La forma en que Aristóteles nos presenta las formas de regímenes, ya sean sistematizadas o fáciles de comprender, es entendiendo que, primero, el gobierno puede ser ejercido por un solo hombre o unos pocos hombres, y pues la gran mayoría pues son hombres. Y segundo, quién o quienes gobiernan pueden hacerlo en su conjunto o exclusivamente pensando en su propio interés, ¿no? Entonces, bueno, como para desarrollar más la idea, Aristóteles nos presenta tres formas de gobiernos y pues cada una de ellas tiene como dos vertientes. Como tal, en conclusión hay como seis tipos de formas de regímenes, pero bueno, vamos a ver como los más importantes. La primera es la monarquía, que es la forma correcta del gobierno de un solo hombre, mientras pues que la tiranía se da en su forma corrompida. Seguimos con la aristocracia, que es la forma correcta del gobierno de unos pocos. Pero pues digamos que al desviarse esta aristocracia se puede convertir en lo que se conoce como la oligarquía. Entonces, bien, en el caso del gobierno de la mayoría, su forma correcta es la república, mientras que su forma incorrecta viene siendo la democracia. Para dejar más claro el concepto de república, república puede entenderse como el gobierno de la mayoría, pero a través de las leyes. La finalidad de este régimen es consolidar el bien común de la ciudad, siempre respetando las normas jurídicas. Su forma corrompida, la democracia, también tiene leyes, pero en el papel, porque realmente en la realidad no necesariamente se cumplen, que es como lo vemos hoy en día con nuestras democracias representativas, que una cosa es el papel y otra cosa es lo que ejercen nuestros gobernantes. Entonces, bien, el discurso democrático está más enfocado en resolver las demandas a las personas en situación de pobreza que en consolidar el bien común de toda la ciudad. Para Aristóteles, perdón, es la cuestión de la democracia es que lejos de atender verdaderamente las necesidades de las clases vulnerables, cae más en la demagogia, en las promesas vacías y carentes de compromiso, que vuelvo y digo, lo podemos ver con nuestras democracias actuales. Bien, ya explicando estos tipos de regímenes, lo que sigue ahora es ver cuál le gustaba más a Aristóteles. Eh, pues bien, como solo habían tres formas de gobernar, él se pregunta pues que qué hubiera sido lo mejor, ¿no? Si el gobierno del mejor hombre, es decir, la monarquía, o el de los mejores hombres, es decir, la aristocracia, o el gobierno de la mayoría a través de leyes, eh, o por medio de la república. Entonces, bien, Aristóteles llega a la conclusión de que ni la monarquía ni la aristocracia son mejores que la república. La razón es que a diferencia del hombre la ley está libre de pasiones y apetitos, ya que cabe recordar que en la ética nicomaníaca Aristóteles dice que el hombre es virtuoso y es aquel que domina sus pasiones así como con su razón. Pero bueno, claramente esto no siempre ocurre así y también lo podemos ver pues actualmente, ¿no? Porque Aristóteles decía que el hombre puede llegar a o sea, si el hombre llega a ser gobernante, se puede pervertir en el sentido de que se deje llevar más por sus pasiones que por la ley y por la razón. Y esto claramente puede afectar pues la diferente forma que gobierno que se esté ejerciendo, sea la democracia, la aristocracia o la monarquía. Entonces, pues es eso, ¿no? Como que realmente mirar qué tan pasional puede ser un gobernante. Ya siguiendo con los regímenes, Aristóteles se inclina mucho más hacia la república, aunque también reconoce que la monarquía es como el régimen apropiado para ciertas clases de sociedades, sobre todo las que apenas se están erigiendo, o sea, las que apenas están como comenzando a conformarse. Otra de las razones es que la república es el régimen que más valora a la clase media,
Esto también es importante porque Aristóteles le da un valor mayor a la clase media que a cualquier otra clase, ya sea la alta o la baja. Esto se debe a que quienes tienen una cantidad moderada de propiedades se... Esto se debe a que quienes tienen una cantidad, eh, como una cantidad mayoritaria de propiedades, se inclinan más a comportarse de manera razonable que los que extremadamente son ricos, pues ya que la riqueza también puede corromper la mente humana. Y los extremadamente pobres pues también tienen ya como una ideología muy de que como soy pobre no puedo progresar, entonces por eso Aristóteles valora mucho la clase media, ¿no? Bueno, dicho esto, pasamos como al estado ideal de Aristóteles, a la forma de gobierno en que Aristóteles defendía. Y él señala que así como la finalidad del hombre es ser virtuoso y por tanto feliz, la finalidad del Estado también lo es, ya que se puede ser feliz y eficiente al mismo tiempo, así como el hombre lo es, el Estado también lo puede ser, ya que se es imposible que se logre la felicidad si no se realizan buenas acciones y nadie ni un... No. Arranca. En Aristóteles también vemos esta semejanza entre Estado y hombre, ya que la moral del hombre tiene la misma esencia que la forma moral del Estado. Demos un ejemplo sencillo. Un hombre que no despilfarra su dinero es un hombre moral. Por lo tanto, un Estado que no despilfarra su dinero es un Estado moral. Y pues ya para finalizar como este tema, dado que la felicidad del Estado depende de la felicidad de cada uno de sus ciudadanos, Aristóteles nos dice que será preciso transformar mediante la educación adecuada a cada ciudadano en la forma más virtuosa posible, ya que el ideal supremo que se debe proponer el Estado consiste en vivir en paz y hacer las cosas bien, ya que si un Estado consigue que sus ciudadanos sean felices, tengan un estado de bienestar pleno, la sociedad claramente crecerá de manera eficiente. Y bien, en conclusión de lo que vimos de las ideas políticas de Aristóteles, es que él nos presentó los diferentes tipos de formas de gobierno, que fue la república o la democracia, la aristocracia, la monarquía, sus pros, sus contras, pero claramente, y Aristóteles también lo decía, jamás se va a llegar como a ese idealismo de perfección porque todos los estados son imperfectos. Y lo podemos ver actualmente, ningún estado es perfecto. Todos tenemos democracias distintas, dictaduras distintas, ideologías de izquierda, de derecha, marxistas, leninistas, bueno, etcétera, lo que haya. Pero realmente nunca se va a poder encontrar la perfección porque para llegar a un punto de felicidad es una utopía que el ser humano jamás va a poder completar. Ujú. Y bien, ya para finalizar el tema, vamos a dar como un pequeño resumen de lo que fue la evolución de las ideas políticas de Aristóteles a lo largo pues, de nuestros días hasta la actualidad. En la actualidad es difícil entender pues, los sistemas democráticos que tenemos, ¿no? Ya que obviamente estos sistemas no se desarrollaron como estaban en la Grecia antigua y más lo que es entender el concepto de igualdad, ¿no? Y libertad dentro de lo que es una democracia. Porque claramente hoy en día ningún país del mundo se podría decir tiene la democracia positivista que proponía Aristóteles, ¿no? Recordemos esa democracia en la cual la polis funcionaba, había una justicia social, había igualdad, el pueblo se reunía a tomar las decisiones, a que los cargos públicos no fueran a dedo, sino que fueran realmente porque alguien se los merecía y pues porque también se daba como un sorteo en donde el fraude era muy difícil de concretar, ¿no? Ujú. Entonces, bien, ya si nos despojamos de nuestros conceptos modernos y de la democracia que vivimos hoy en día, que no es una democracia positivista, sino que es una democracia representativa, en donde tenemos pues las tres ramas del poder, sea ejecutivo, judicial, legislativo, el Congreso, el Senado, etcétera. Son personas que a pesar de que ejercen un voto democrático, fueron escogidas por nosotros, pero que claramente no representan el ideal del pueblo porque al llegar al poder pasa lo que temía Aristóteles, y es que la democracia se convierte en esas élites oligarcas que se intentan establecer en el poder como si fuera un autoritarismo en cuestión de la democracia,
pero legislan es para el beneficio propio. Entonces ahí es cuando se pierde y como hemos visto a lo largo de los años y actualmente, por ejemplo, la crisis que viven la gran mayoría de países de Latinoamérica, y es que las democracias se están agonizando, porque cada vez vemos más gobernantes que, a pesar de que fueron escogidos por nosotros de manera democrática, se están yendo hacia el modo del autoritarismo, hacia legislar en beneficio de sus intereses políticos, empresariales. Entonces, en conclusión y para finalizar, de lo que Aristóteles propuso en la Grecia, en la antigua Grecia, hasta lo que se ha dado el día de hoy, se ve como una degradación de ese modelo de democracia positiva que en algún momento sí sirvió cuando claramente las poblaciones eran más pequeñas, pero que hoy en día no se ve representado ni ejercido en ninguna parte del mundo. Muchas gracias.